puede presentar para una intervención jurídica de alguno de los organismos, por ejemplo, del CELS. Si vos buscás en el CELS, la página web, la PDH también tiene una parte de salud mental, pero Magdalena Sabin-Paz del CELS está trabajando específicamente el tema de género y salud mental. Mujer y salud mental. Y tienen, por eso te pregunté, porque recientemente lo escuché exponer que estaban interviniendo en un caso como de este tipo. Bueno, estas son las cosas que empiezan a aparecer alrededor de la existencia de la ley, porque inclusive uno podría preguntarse ¿cuál es la razón por la cual este chico lleva 8 años de internación? Porque la ley... Creo que hace 8 años, Claro, no reviste. Bueno, la ley va a plantear que la internación es una medida restrictiva. Ahí ya se brotaron varias santísimas, pero la palabra restrictiva armó un revuelo bárbaro. Se lo voy a colocar en el lugar donde se trata. Es una medida restrictiva, una palabra jurídica, no médica. Reconozcamos el valor de lo jurídico. Y restrictiva porque es restrictiva la libertad. Entonces, definitivamente es una medida restrictiva. Ahora, que solo se justifica cuando un equipo interdisciplinario, compuesto por lo menos, acá empezamos con el otro tema, el equipo interdisciplinario, compuesto por lo menos por un psiquiatra o un psicólogo, o psiquiatra y psicólogo, decidan que están en presencia de una situación de riesgo cierto e inminente. No es lo mismo, y para hacer esto se modificó el Código Civil. Una modificación del Código Civil que trabajaba en la categoría de peligrosidad. Por esto que yo dije antes, porque si una persona es peligrosa, puede ser siempre. Pero si una persona está en situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, una vez que cesa esta situación de riesgo cierto e inminente, la persona tiene que ser puesta, entre comillas, en libertad. Si ustedes me lo preguntan, yo no soy una persona que trabajo solamente en lo académico, solo en la investigación, yo trabajo en clínica con personas en situaciones muy graves. Llevo décadas atendiendo a algunas personas que esa primera crisis, como la tuvo esa chica, se gestiona de una manera tal que después no se repite. Y segundo, cuando en España empezaron a implementar los sistemas de internaciones breves y atenciones comunitarias, se modificó la consideración de que la esquizofrenia es una enfermedad de deterioro progresivo. Resulta que no produce deterioro progresivo si la persona está adecuadamente medicada y vive en un contexto social adecuado. Lo que produce deterioro progresivo es la internación, la condición de internación prolongada. Por ejemplo, yo he entrevistado a mujeres en el Esteves que una de ellas me dijo que una de las cosas que le gustaba de haber salido de la internación era que ahora se podía ver en un espejo. No, yo no estoy hablando de ir al cine, Estoy hablando de levantarse a la mañana y ver su propio rostro en un espejo. Algunas de ellas, para peinarse, esperaban que llegaran los médicos, estacionaran y se miraban en el espejo del retrovisor del auto. O ella tenía la costumbre de ponerse donde daba el sol, entonces se peinaba viendo la sombra. Entonces, no hay forma en nuestra cultura de que una persona se desarrolle, crezca, se subjetive y mantenga su identidad si ni siquiera puede reconocer su imagen en el espejo a través de los años. No sé si... No hay forma si, como decís vos, no puede elegir lo que come, no puede elegir la ropa que se pone, no puede elegir lo que hace durante el día y particularmente no tiene prácticamente nada que hacer durante todo el día. En ese sentido, la colonia que pensó Cabrel era un lugar mucho más sano de lo que son la mayoría de nuestras instituciones, porque por lo menos la gente trabajaba desde
8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Era, si quieren, una característica de la ley de salud mental es que también reconoce que hay que poder, que hay que pagar el trabajo. Si las personas, que el trabajo no es una terapia y por lo tanto una persona tiene que trabajar gratis. ¿Sí? Todo este paquete de leyes, la cuestión del equipo interdisciplinario viene a tocar también una puja corporativa importante, la cuestión de la ley de la cuestión de la internación, de la restricción a la internación, implica una transformación que requiere una inversión que no ha sido hecha, porque esa chica no debiera estar viviendo en esa institución, suponiendo que ella no tenga la condición social necesaria, el amparo social necesario para poder estar viviendo con un grupo familiar, con una amiga, con lo que fuese. Deberían proveerse los dispositivos necesarios como hogares, por ejemplo, para que ella pueda salir y eventualmente mejorar. En la institución no va a mejorar, no sé si eso es claro. La institución no va a ser, la forma de hacer que una persona forme parte de una sociedad no es aislarla. Hay personas que requieren cuidados muy, ¿cómo te podría decir? Que reciben cuidados muy intensivos en el campo de la salud mental, pero no necesariamente personas muy jóvenes que alguna vez tuvieron un episodio psicótico. Si uno va a la colonia Montes de Oca, va a encontrar personas con deterioros importantes que requieren mucho cuidado, inclusive corporal. Esto tampoco justifica la situación de hacinamiento en que generalmente están. El otro punto fue el artículo 4. Ahí tenemos una organización de las comunidades terapéuticas de tratamiento de adicciones, que son entidades. Acá quiero ser cuidadosa porque conozco gente que ha hecho tránsitos con respecto a consumos muy deteriorantes, ha hecho tránsitos que les han sido muy vitales en algunas comunidades terapéuticas. Entonces, algunas comunidades terapéuticas pueden ser que sean espacios en los cuales es posible pensar que una persona se recupere, pero la regulación que tenemos con respecto a ellas es nula. Y están creciendo. Resulta que si ustedes tienen una quinta, ponen un psiquiatra que alquiló una quinta en un lugar donde está barato alquilar porque se ha puesto peligroso. Entonces después contratar un psiquiatra que vaya 2 veces por semana, un psicólogo que vaya 3 veces por semana, y después te empiezan a pasar los pacientes, algunos por orden judicial, porque tienen que elegir entre ir presos o tratarse, en la quinta, algunos por orden judicial y otros porque llegan, algunos con cobertura social, etcétera, etcétera. Ahí vos armar el sistema de tratamiento. El sistema de tratamiento es que los que están desde antes se encargan de los que recién llegan. Cada uno de ellos tiene un tutoría u otro. Y como parte de la terapia, cocinan, lavan los platos, cortan el césped, salen a pedir dinero, en algunos casos, o sea, en la facultad todo el tiempo están pidiendo dinero para la institución, tienden las camas y hacen todos los trabajos de... Entonces es un negocio redondo. O sea, y en algunos casos, lean el texto que se llama La comunidad de Alfred. Alfred es un periodista joven que empezó la investigación a partir de un joven que murió en una de esas quintas por falta de asistencia con un cuadro de diabetes. Y otro que murió por un cuadro, por un paro cardiorrespiratorio en una situación aguda de asma. El libro se llama La comunidad y el periodista se llama Garcés. Eso fue llevado a juicio y en uno de los juicios ya perdieron los profesionales que estaban a cargo de la institución. Porque en ambos casos, ¿qué? No, en ambos casos lo que hicieron frente a una persona, por ejemplo, en el caso del muchacho diabético empezó a tener, hizo un pico, probablemente hiperglucémico, empezó a tener un cuadro como delirante, pensaron que había conseguido drogas, habían drogado y lo encerraron. Lo encerraron en una celda de castigo y ahí se murió. El otro, cuando se dieron cuenta que ya estaba muriéndose, llamaron a una ambulancia y murió en la ambulancia. Eso lo descarga un poco la segunda comunidad.
desde el punto de vista penal. Pero personalmente a mí me pasó que me llama una familia a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, porque estaba una persona con una situación de crisis en una de esas instituciones. Yo llamo a la institución como profesional tratante y me atiende una persona que era el único responsable que había en ese momento en la institución, y era un adicto recuperado que estaba a cargo de la institución. O sea, con esto yo no quiero decir que esté mal que las personas que han transitado la situación colaboren en acompañar a otras en el tránsito de dejar un consumo problemático. No considero que todos tengan que ser tareas profesionales, no estoy haciendo un cuestionamiento a la idea, estoy haciendo un cuestionamiento a lo que pasa cuando se mercantiliza esa idea y se presta un servicio con un modelo que se tomó de lo que se hacía para los soldados de Vietnam, que es un modelo militar que está lleno de castigos, además, y que entonces, y donde de repente en una institución donde hay gente internada, no hay un responsable que pueda tomar una decisión con respecto a una situación médica de emergencia. Y no estoy hablando solo de la muerte, sino de, por ejemplo, un dolor de muela fenomenal, que también lo he visto, que ameritaba una consulta odontológica, pero el muchacho estuvo gritando toda la noche, porque la interpretación del responsable que había en ese momento no es que le dolía la muela, sino que quería que le dieran algún analgésico. ¿Qué? Bueno, lo que pasa es que vos vas a ver, hay una cuestión que un debate del campo de la adicción. En los locos se supone irracionalidad, pero en las personas que tienen consumos problemáticos se supone psicopatía. Se supone psicopatía. Entonces lo tratan permanentemente como si fuera una persona que miente y engaña, cosa que a veces el consumo produce. No se necesita consumir cocaína, se necesita haber fumado alguna vez escondida de un hijo para darse cuenta que es una adicción, así que uno da burrada, ¿entendés? O sea, uno fumó primero escondida de los padres y después escondida de los hijos. Entonces, qué sé yo, que soy ridículo, soy una persona adulta, ¿cómo voy a estar escondida fumando un cigarrillo? Bueno, eso llévalo a... Hay también una construcción social con respecto a la cosa ilegal del consumo de las drogas ilegales, cuando en este momento en Estados Unidos mueren más gente por consumo de opiáceos que de cocaína y heroína juntos. Y los opiáceos son un medicamento de venta, no voy a decir libre, pero termina siendo libre, que muchos médicos manejan de una manera muy... demasiado light para el tipo de droga de la cual se trata. Entonces, es una división social ahí que, bueno, tiene su memoria. Bueno, hay una serie de estrategias que se desprenden de la ley. Por ejemplo, prácticas comunitarias e inclusivas, promoción y reconocimiento de la autonomía, articula con la estrategia de APS, propone una clínica ampliada, y requiere de políticas sociales inclusivas. Bueno, ¿qué es lo que pasó en 2015 y 2019 con la ley de salud mental? Hay dos fases. Fase 1, anti-ley. Fase 2, Luciano, muy lo querido el director actual, Luciano. ¿Qué? ¿Luciano? Gracias. Apenas sube el gobierno de Macri, nombra como director de salud mental a Andrew Blake. La primera acción que hace Andrew Blake es reemplazar el logo de la Dirección Nacional de Salud Mental, que era un grupo de gente agarradita de la mano, así en círculo, por un cerebro. Lo segundo es llamar un gran encuentro en Quilmes que se llamó A Celebrar la Salud Mental. Empieza un discurso fuertemente centrado en las neurociencias, inmediatamente se desarticula el Consejo Consultivo Honorario, deja de funcionar, y se desarticula la CONIFA.
se la manda al Ministerio de Salud. O sea, mandarla al Ministerio de Salud es desarticularla porque la jefatura de gabinete puede convocar los otros ministerios, pero el Ministerio de Salud los tiene que invitar. Si no quieren venir, no vienen. Y empieza todo un periodo de fuerte tensión que va a culminar en el año 2017, cuando se eleva al Consejo, se eleva al Ejecutivo un decreto que daría de baja el decreto reglamentario de la ley y la modificaría. Un decreto reglamentario no puede modificar una ley, pero este empezaba por modificar la definición misma de salud mental y de enfermedad mental de la ley. Esto produce una impresionante movilización de actores en un año electoral y en el momento en que se estaba haciendo el cambio de ministro, porque en ese momento entraba el actual, salía el ministro anterior que venía de la Ciudad de Buenos Aires y entraba Rubinstein, y entonces finalmente no se produce ese cambio de decreto reglamentario, pero sí el cambio de director de salud mental, y entra el actual, que es una persona que ha estado muy ligado permanentemente a las directivas de la Organización Panamericana de la Salud, en términos de transformación. Si uno se fija el discurso muy afín a la ley de salud mental, el problema es los recursos para su implementación. ¿Qué? Por Universidad de Salud, los cursos relacionados a la salud mental que está brindando el Ministerio de Salud empiezan con una presentación de lo que está por Universidad. La CUS, claro. Empiezan con una. Lo que pasa es que como ni se termina de implementar la CUS, hay una cuestión con el sistema de salud argentino. Toda reforma deja huella, pero no llega hasta el final. La reforma de los 90, la reforma de las obras sociales de los 90, yo suelo decir que fue la más radical de las reformas que se han hecho, con el programa médico obligatorio, la posibilidad de elegir obra social, la entrada en sistema de reforma, etc. Esa llegó a mitad del periodo, cuando estaban en la mitad del periodo, vino el problema, la cuestión de negociar políticamente la reelección. Y ahí se paró la reforma. Y yo suelo decir, se paró como una cirugía que se corta la luz cuando tiene el tórax abierto. Lo cerraron como pudieron, quedaron un montón de huellas, por ejemplo el descreme, la posibilidad de ir pasando de una obra y a una privada, el programa médico obligatorio, la posibilidad de cobrar coseguro, que hasta ese momento no existía. La atención en obras sociales era gratuita para el usuario. Es en los 90 que nace el pago de coseguro bajo la idea de morar en casa. Todo eso quedó así. Y ahora la CUS, que en realidad como modelo nacional, más o menos queda lo mismo. Y hay un profundo antagonismo inconciliable entre implementar un sistema de seguro como la CUS y implementar programas comunitarios de asistencia de salud mental. Claro, porque básicamente un seguro es un seguro individual. Y en ese modelo lo que queda para el Estado es lo que tiene altas externalidades, o sea, lo que queda para el Estado es la vacunación, siempre que haya presupuesto, etc. Pero hace una ruptura entre lo que sería la asistencia y todo lo que sería la práctica preventiva, comunitaria, etc., si es que existe. Y al hacer esta ruptura, casi te diría, pega en el núcleo de lo fundamental de lo que es una práctica de salud mental comunitaria. Yoma no va a pagar reuniones de equipo. ¿Qué? Yoma no va a pagar reuniones de equipo, no va a pagar planificaciones de terreno. Las prácticas que se van a... Te va a pagar por consulta. Claro. Te va a pagar por consulta. Y por cierto, que yo recuerde el modelo, en el modelo del invertir en salud, las únicas acciones de salud mental que se consideraban poco efectivas, según los años de vida ajustados según discapacidad, eran alcohólicos anónimos, ese es el contra, el costo efectivo, porque es gratuito, digamos, los servicios de alcohólicos anónimos para el alcoholismo y eventualmente la quimioterapia para la esquizofrenia. En países de ingresos medios, no ingresos bajos. Entonces,
a la hora de recortar prestaciones, este es el modelo colombiano, el modelo del